Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para poder caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia. Vamos a leer del libro de Primera de Samuel, el capítulo 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Socó en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gab, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrato de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era un anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón se paseaba dándose a reír delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de granos tostado y estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dales estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de la Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos
como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras de los leones y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelántate, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No pudo andar con todo eso, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David solo se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudo delante de él, mirando con desdén al muchacho
de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rogó a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalí, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor, del Dios de los ejércitos celestiales, Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor Yahvé rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor Dios Yahvé, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo a David, fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gal y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gal y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo toda en la mano. David, ¿quién es su padre? Muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios el día de hoy, ¿qué nos quiere decir a mí y a ti, hermanos? ¿Qué nos quiere transmitir la palabra el día de hoy a mí y a ti para nuestra vida? Bien, mis hermanos, el día de hoy la palabra de Dios nos habla y nos dice respecto a todos los problemas y dificultades que tenemos tú y yo en nuestra vida, hermanos. Esos problemas y dificultades que de una y de otra manera nos están atormentando diariamente y nos impiden vivir en paz y tranquilos como Dios realmente quiere que tú y yo vivamos, hermanos. Pero a consecuencia de todos esos problemas y dificultades que tenemos tú y yo en nuestra vida, no podemos vivir en paz, porque esos problemas nos atormentan día a día, hermanos. Y hoy Dios nos habla y nos dice que cuáles son esos problemas y esas dificultades que se están atormentando en tu vida, hermano.
¿Cuáles son? ¿Qué tan grandes son esos problemas que no te dejan vivir en paz y tranquilo, hermanos? Es lo que hoy Dios nos está hablando y mencionando. Porque Dios hoy nos dice y nos habla cómo estás también enfrentando tú esos problemas de tu vida. ¿De qué manera los estás enfrentando? Todas esas dificultades y problemas. Y te lo pregunta Dios porque ve que tu vida está atormentada. Ve que tu vida está desesperada, hermanos, por esos problemas que traemos y que no los hemos podido resolver. Y a consecuencia de que no los hemos podido resolver, esos problemas día tras día nos están atormentando, hermanos. Y eso es lo que hoy Dios nos habla. Y Dios hoy nos quiere decir la manera y la forma como los debemos de combatir para que realmente queden resueltos esos problemas que traemos y así podamos vivir nuestra vida en paz y tranquilos como Dios realmente quiere que tú y yo vivamos nuestra vida. Porque Dios no quiere que vivamos nuestra vida con sufrimientos. No quiere que vivamos nuestra vida con desesperaciones, sino que al contrario, Él quiere que tú y yo vivamos la vida en paz, con armonía y con felicidad. Por eso la pregunta del día de hoy, hermanos, que Dios nos hace a mí y a ti: ¿qué tan grandes son tus problemas que traes, que te impiden vivir en paz, hermano? ¿Qué tan grandes son que no los has podido resolver? Y no los has podido resolver porque a lo mejor no los has sabido enfrentar como debe de ser. Entonces, hermanos, pongámonos a pensar un poquito cada uno de nosotros, a reflexionar y ver realmente qué tan grandes son nuestros problemas y cuál ha sido el motivo por el que no los hemos podido resolver. Y a consecuencia de que no los hemos podido resolver, nuestra vida vive día tras día atormentada, angustiada, preocupada, con sufrimientos, a consecuencia de todos esos problemas, hermanos. Y fíjate bien, ¿por qué Dios hoy nos habla de eso? Porque la lectura del día de hoy nos habla del relato del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel tenía un problema tan grande, que no lo podía enfrentar y resolver como es, porque era tan grande su temor y su pánico que no se atrevía a enfrentarlo, hermanos. Y ese problema era cuestión de en aquel entonces, de una batalla, de una guerra. Y te lo voy leyendo la palabra de Dios para que veas. Fíjate qué tan grande era el problema de ellos, que lo veían tan grande y no se atrevían a enfrentarlo, porque no sabían cómo hacerlo. Y ese problema los atormentaba. Dice la palabra de Dios. Fíjate bien, aquí nos va diciendo. Dice la palabra de Dios, dice: Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que queda entre Socó, en Judá, y Azecá. Dice la palabra de Dios: Saúl respondió reuniendo a las tropas de Israel cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Fíjate, era una batalla con los filisteos, era un problema grandísimo para los israelitas, que no sabían en realidad cómo enfrentarlo. Estaban frente a frente a los filisteos, pero no sabían cómo enfrentarlos. Y te voy a decir por qué. Porque nos dice la palabra de Dios que los filisteos tenían un hombre que se llamaba Goliat, y era un campeón filisteo. Dice la palabra de Dios que dice: Luego Goliat, un campeón filisteo de Galá, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentar a las fuerzas de Israel.
¿Quién era ese Goliat que salía a enfrentar a las fuerzas de Israel, a las fuerzas de Israel? E Israel le tenía tanto miedo y tanto pánico que no sabía cómo enfrentarlos. Y ese problema de esa batalla, que era de Goliat, el personaje ese, los tenía atormentados. Y no vivían en paz, hermanos. No vivían en paz. Y aquí es donde Dios nos dice a mí y a ti, ¿qué tan grande es tu problema que no te deja vivir en paz? ¿Qué tan grande es que no lo has sabido cómo enfrentar para resolverlo? Fíjate bien, y la palabra de Dios sigue diciendo, fíjate bien, estamos hablando que era un personaje que se llamaba Goliat, era un campeón de los filisteos, un guerrero. Dice, y salió para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien lo que le decía. Dice, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. Y les decía, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy yo desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Goliat los desafiaba, pero era un guerrero grande. Era un personaje que los israelitas conocían bien y era un guerrero. Era el problema que tenían los israelitas, que no sabían cómo enfrentarlos. Y el Goliat se atrevía a enfrentarlos y a decirles, y claramente les dijo, ¿cómo salen a pelear ustedes contra mí? Eso te puede estar diciendo el problema en tu cabeza, hermano. Ese problema tan grande que no has podido resolver y que te tiene atormentado, que te tiene sufriendo tu vida, así como Goliat hacía sufrir a los israelitas. Y sigue diciendo la palabra de mi Padre Dios. Fíjate bien, sigue diciendo. Y durante 40 días, cada mañana y cada tarde salía el campeón filisteo y se pasaba dándose aires delante del ejército de Israel. Cada mañana salía a atormentarlos. Era tan poderoso ese filisteo que los israelitas le tenían miedo. Y era un problema grandísimo para ellos que no sabían cómo enfrentarlo. Porque no había hombre que pudiera enfrentar a ese Goliat, a ese guerrero de los filisteos. Y era un problema grandísimo, que a lo mejor así es también tu problema, hermanos. Que no sabes cómo enfrentarlo. Pero Dios hoy te va a decir cómo lo enfrentes, para que puedas vencerlo, obtener éxito y así puedas vivir tú en paz, hermano. Sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Había un personaje que se llamaba David. Dice la palabra de Dios. Gritando de guerra. Dice, poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército a ejército, dice. Pero había un personaje llamado David. Y dice la palabra de Dios, David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y apresuró a irse a las filas para saludar a sus hermanos. Dice, mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Galá, salió de entre las tropas filisteas. Dice, salió otra vez Galá a ofender al ejército de Israel, ese Goliat. Pero dice la palabra de Dios, David lo escuchó gritar,
suya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Y dice la palabra de Dios: pero David les dijo, este hombre. Le dieron a David la misma respuesta y le dijeron, efectivamente, el que venza al filisteo, el rey ha prometido darle a su hija como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar el impuesto. Y dice la palabra de Dios: David fue y habló con Saúl, diciéndole, no te preocupes por este filisteo, le dijo David, yo iré a pelear contra él. Fíjate, David, que era un muchacho, dice la palabra de Dios, y era hijo de Asaí y pertenecía a Belén. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Saúl le respondió, no hay quien pueda enfrentarlo a él, a ese filisteo, y ganar. Y tú eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde tu juventud. El filisteo había sido un hombre de guerra, pero era el temor del pueblo de Israel. Ese problema tan grande que los tenía preocupados y mortificados. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Así que Saúl por fin decidió mandar a David y le dijo, que el Señor esté contigo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Saúl le dio a David su propia armadura, le dio su casco de bronce y una cota de malla. Pero David se la puso y probó a andar con ella, porque nunca había vestido con algo semejante. No pudo andar con ella. Entonces se quitó el casco y lo que Saúl le había dado, y tan solo tomó 5 piedras del arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado, fue a enfrentarse al filisteo. David, fíjate, agarró 5 piedras, las echó a su bolsa. Pero, ¿cuál es la clave con la que venció al filisteo? Ahí es donde está la clave que Dios hoy nos dice a mí y a ti. Cuando nos menciona y nos dice qué tan grande es tu problema que te tiene atormentado, hermanos. Qué tan grande es que no lo has sabido enfrentar. Y si lo has enfrentado, ¿por qué no lo has podido resolver? A lo mejor porque no lo has enfrentado de la manera correcta. Y hoy Dios te va a decir. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el río del valle contra el filisteo. Goliat, al verlo, caminaba hacia David con su escudo delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrojadas. Dice, Goliat le dijo, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David. Ese problema, hermanos, que a lo mejor te tiene a ti atemorizado, que no te deja vivir, hermanos. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo enfrentarlo? Dice la palabra de Dios. Dice, y maldijo a David en el nombre de sus dioses.
ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú bien, aquí empieza, fíjate cómo lo enfrentó y cuál fue la manera como venció a Goliat, al problema que tenía atemorizados al pueblo de Israel. Dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza, jábila, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor y Dios Yahvé de los ejércitos celestiales. Yo vengo en el nombre del Señor Dios Yahvé de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy Yahvé, el Señor, te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor Dios Yahvé rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando Goliat se acercó para atacar a David, fue corriendo para enfrentarlo con él. Metió la mano en la bolsa del pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Hermanos, hoy Dios nos dice que todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades que tenemos en nuestra vida, para poderlas vencer, hermanos, para poderlas resolver y poder vivir en paz, hermanos, hay que enfrentarlas cara a cara, sin temor y sin miedo, hermanos. Pero hay que saber cómo enfrentarlas. David enfrentó cara a cara al Goliat, y David era un chamaco, era un niño. Goliat era un guerrero fuerte que tenía atemorizado al pueblo de Israel, que no sabían cómo enfrentarlo. Goliat lo enfrenta con 5 piedras y una honda, pero utilizó eso para enfrentarlo. Pero lo que realmente le dio el triunfo a David no fue exactamente la piedra ni la honda, hermanos. Y a lo mejor tú no has sabido cómo enfrentar tus problemas. David lo enfrentó diciéndole a Goliat cara a cara. Y le dijo cara a cara. Le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo, ahí está el secreto, hermanos, lo que le dijo David para enfrentarlo antes de aventarle la piedra con la honda. Dice, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios Yahvé de los ejércitos celestiales. Enfrentó a Goliat en el nombre del Señor Dios Yahvé de los celestiales, porque claramente le dijo, yo vengo a enfrentarte a ti en el nombre del Señor Dios Yahvé de los celestiales. En el nombre del Señor Dios Yahvé de los ejércitos celestiales.
Y sigue diciendo la palabra de Dios. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, Goliat, a simple vista, estaba desafiando al pueblo de Israel. A simple apariencia. Pero no, al quien estaba desafiando era a Dios. No al pueblo de Israel, como Goliat pensaba. Y por eso es que hoy Dios claramente nos dice cómo enfrentar nuestros problemas. Hay que enfrentarlos cara a cara, hermanos. Pero hay que enfrentarlos en el nombre de nuestro Padre, Dios Yahvé, de los ejércitos celestiales. Porque Él nos dará las armas necesarias o las cosas que necesitamos para enfrentar ese problema y poderlo resolver. Dios le dio lo que David ocupaba para enfrentarlo, y fueron 5 piedras que él rejuntó y la honda. Era lo que él necesitaba para enfrentar a Goliat, pero lo enfrentó en el nombre ¿de quién? Del Señor Dios Yahvé, de los ejércitos celestiales. En el nombre de él lo enfrentó. Y cuando tú mencionas el nombre de Dios, cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios para enfrentar cualquier cosa, hermanos, ese nombre, como te lo he repetido, tiene poder. Y Dios nos dará lo que necesitamos para enfrentar ese problema. Pero hay que enfrentarlo cara a cara, así como lo hizo David, que se enfrentó a Goliat cara a cara, frente a frente. Pero lo enfrentó, dice la palabra de Dios, lo voy a ver a leer. Fíjate bien, David le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, que era lo que traía Goliat, su armadura, para enfrentarlo. David traía 5 piedras y una honda. Pero antes de utilizar las 5 piedras y la honda, David le dice, en cambio, yo vengo contra ti, fíjate, en cambio, yo vengo contra ti en el nombre del Señor Yahvé de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Eso fue como David enfrentó a Goliat. Y Yahvé le dio lo que necesitaba para enfrentar a Goliat, que fueron las 5 piedras y la honda, que al final de cuentas nomás ocupó una piedra y la honda. Fíjate bien, lo enfrenta cara a cara y le dicen el nombre de quién va a enfrentarlo. Y entonces se desata el combate, que duró muy poco, no duró tanto. Fíjate bien, tal vez tú y yo llevamos tratando de resolver el problema muchos y muchos años. El pueblo de Israel llevaba tiempo tratando de enfrentar a Goliat. La palabra de Dios dice que eran como 40 días que mañana tras mañana salía Goliat a insultarlos y a enfrentarse con ellos, pero ellos no sabían cómo enfrentarlo. David lo enfrenta y no dura tanto la batalla. Fíjate, viene después de que le menciona en el nombre de quién iba, o sea, no iba David en su propia persona a enfrentarlo, no, iba en el nombre, dice la palabra de Dios, del Señor Dios Yahvé de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. O sea, no estaba desafiando al pueblo de Israel Goliat, estaba desafiando a Dios. Y Dios lo enfrenta por medio de David. Y entonces en el combate, vuelvo a decirte lo mismo, no dura tanto. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor
te conquistará, te derrotará y te matará y te cortará la cabeza y luego dará los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, esta es la batalla del Señor, esta es la batalla de Yahvé, al quien tú has insultado, al quien tú has enfrentado. No al pueblo de Israel como él pensaba, no. Estaba insultando al Dios, a Yahvé. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Una sola piedra bastó para vencer a Goliat. De las 5 que había recogido, fíjate bien, que fue lo que Dios le había dado para enfrentar a Goliat, y nomás ocupó una. Pero antes de utilizar la piedra y la honda, David lo enfrentó en el nombre de aquel que lo había enviado. Por eso dice: yo vengo y te enfrento en el nombre del Señor Dios Yahvé de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y sigue diciendo la palabra de Yahvé. Cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada David. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Así de que, hermanos, hoy Dios nos está hablando qué tan grande es tu problema que te tiene atemorizado. Qué tan grande es que no te deja vivir en paz y que no lo has podido enfrentar cara a cara como debe de ser, o cómo lo has enfrentado que no lo has sabido resolver. Hoy Dios te dice cómo enfrentarlo, y hay que enfrentar los problemas cara a cara, hermanos, frente a frente, pero en el nombre de ¿quién? De nuestro Padre Dios Yahvé, porque por medio del nombre de Él obtendremos la victoria, porque nuestro Padre Dios Yahvé nos dará lo que necesitamos para resolver ese problema. Pero primero hay que enfrentarlo en el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé. A lo mejor lo hemos estado enfrentando con nuestras propias fuerzas, tratando de resolver, o con nuestra propia inteligencia, tratando de resolver ese problema o esa dificultad que nos tiene asustados, que nos tiene con problemas y dificultades en nuestra vida y no nos deja vivir en paz. Ahora Dios te dice: enfréntalo cara a cara, pero enfréntalo en mi nombre, porque yo te daré lo que tú necesitas para poder vencer y resolver ese problema, y así puedas vivir tú en paz y tranquilo y feliz, como yo quiero que tú realmente vivas, porque Dios quiere que tú y yo vivamos en paz, tranquilos y felices, hermanos. Y a lo mejor ese problema no nos lo deja vivir. Por eso es que hoy Dios nos dice: ¿qué tan grande es tu problema que no te deja vivir en paz? ¿Cómo lo has enfrentado que no lo has podido resolver? Pues ahora yo te digo: enfréntalo en mi nombre, en el nombre de Yahvé. Porque yo, Yahvé, te daré lo que tú necesitas para resolver ese problema, mis hermanos. Y así es como saldremos victoriosos en cualquier problema o dificultad que tengamos en nuestra vida, siempre y cuando lo enfrentemos cara a cara en el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé, así como lo hizo David. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé.
Papito, Padre hermoso, hoy yo quiero darte las gracias, Señor, por la salud y las fuerzas que me has brindado para poder yo seguir viviendo y poderme mover y hacer mis actividades. Gracias, Señor, porque tú no me has abandonado ni en los momentos más difíciles de mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy tú me has dicho por medio de tu palabra cómo debo de enfrentar mis problemas para poder salir victorioso y poderlos arreglar. Gracias, Padre Dios Yahvé, porque tú realmente eres el Dios verdadero. Papito, te pido de la manera más humilde que nos ayude, Señor. Te pido, Padre Dios Yahvé, que nos ayudes a que realmente enfrentemos nuestros problemas que tenemos frente a frente y cara a cara, como tú hoy nos lo has manifestado por medio de tu palabra. Pero que los enfrentemos en el nombre tuyo, porque enfrentándolos en tu nombre, Padre Dios Yahvé, vamos a tener éxito y los vamos a poder resolver como debe de ser. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, cuídense mucho donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Acójanse al vaso poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo, que es de mi Padre Dios Yahvé, nos ayude a que podamos enfrentar nuestros problemas cara a cara, como Dios hoy nos lo ha dicho. Pero que los enfrentemos en el nombre de nuestro Padre Dios Yahvé, porque Él nos dará lo que necesitamos para poder enfrentarlo y así poder resolver ese problema y poder vivir en paz, tranquilos y felices, como realmente quiere nuestro Padre Dios Yahvé que vivamos tú y yo, mi hermano.